Un magnate es declarado muerto tras un ataque que parecía definitivo, pero sobrevive gracias a un niño humilde que escucha lo imposible. Cuando vuelve del silencio, descubre una traición brutal nacida en el corazón de su propia familia. La noche no estaba oscura, estaba inquieta. Diego Hernández lo sintió desde que puso un pie en el terreno baldío, ese pedazo de tierra olvidado donde la gente solo iba a tirar basura o a perder el tiempo. El aire pesaba, como si algo estuviera mal acomodado en el mundo. Caminaba despacio, pateando una lata oxidada, cuando escuchó un sonido que no encajaba con nada conocido. No era viento, ni perro, ni borracho. Era un quejido, bajo, casi tragado por la tierra, como si alguien estuviera pidiendo ayuda sin permiso para hacerlo. Diego se detuvo en seco. El corazón le dio un brinco que le llegó hasta la garganta. Se agachó, apoyó la mano en el suelo y pegó el oído. Ahí estaba otra vez, un golpe seco, un suspiro ahogado. «No manches», murmuró con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo tienen los niños que han crecido rápido. Pensó en salir corriendo, pero algo lo clavó ahí. Tal vez fue el sonido. Tal vez fue esa sensación rara de que, si se iba, algo muy malo iba a pasar. Empezó a escarbar con las manos, sin técnica, sin plan, solo con urgencia. La tierra estaba floja, recién removida, y eso le heló la sangre. Cada puñado de lodo le raspaba las uñas, pero no se detuvo. Sacó del bolsillo una vieja navaja, oxidada en los bordes, regalo de su abuelo, y la usó como si fuera herramienta de rescate profesional. «Aguanta, por favor aguanta», decía entre dientes, como si la tierra pudiera escucharle. El sudor le corría por la espalda, mezclado con miedo puro. Cuando sus dedos toparon con tela, Diego retrocedió un segundo, respirando agitadamente. Jaló con cuidado y apareció un rostro cubierto de tierra, pálido, inmóvil. Pensó que había llegado tarde, pero entonces el hombre tosió, fuerte, desesperado, como si el aire fuera un lujo recién descubierto. Diego reaccionó de inmediato, cortando las cuerdas que lo ataban, torpe pero decidido. «Ya estás afuera, ya estás», repetía, aunque ni él mismo estaba seguro de que fuera verdad. El hombre respiraba con dificultad, los ojos entreabiertos, el cuerpo temblando. Cuando logró enfocar la vista, miró a Diego como si no entendiera dónde estaba. «Tranquilo», dijo el niño, sintiéndose absurdamente responsable. El hombre tragó saliva y habló con una voz rota, pero firme. «Me llamo Alejandro Morales». El nombre no le dijo nada a Diego, pero la forma en que lo dijo lo cambió todo. No era una presentación, era una declaración de existencia, casi un reclamo al mundo. Alejandro cerró los ojos un momento, juntando fuerzas que no tenía. «No fue un asalto, fue planeado», murmuró. Diego frunció el ceño, sin saber qué responder. «Mi propia familia», añadió Alejandro, y esa frase cayó más pesada que la tierra que lo había sepultado. Explicó entre pausas que alguien cercano había decidido eliminarlo para quedarse con todo: empresas, poder, control. No sonaba enojado, sonaba decepcionado, y eso daba más miedo. Diego escuchaba sin entender del todo, pero sintiendo cada palabra. Ese hombre no estaba exagerando, no estaba delirando. Había algo demasiado real en su mirada. Alejandro intentó incorporarse y casi se desmaya. Diego lo sostuvo como pudo, sorprendido por lo ligero que estaba alguien que hablaba de tanto poder. «No puede quedarse aquí», dijo el niño, más para convencerse que por otra cosa. Miró alrededor esperando ver luces, gente, cualquier cosa, pero solo estaba la noche, cómplice y silenciosa. Caminaron despacio, alejándose del hoyo que parecía un error en la tierra. Cada paso era una victoria robada al destino. Alejandro se apoyaba en Diego, y Diego fingía ser más fuerte de lo que era. Ninguno hablaba, porque había silencios que gritaban demasiado. A lo lejos, el pueblo dormía tranquilo, sin saber que un hombre importante acababa de volver de la muerte. Para el mundo, Alejandro Morales ya no existía. Mientras avanzaban, Diego pensó en su casa, en su abuela, en el regaño seguro por llegar tarde. Alejandro pensó en oficinas, contratos, trajes caros, y en lo inútil que era todo eso ahora. Dos mundos chocando sin avisar. El niño sabía a dónde ir, aunque no entendía por qué estaba seguro. «Conozco un lugar», dijo al fin. Alejandro asintió sin fuerzas para preguntar.
El viento cambió de dirección, como si marcara el inicio de algo más grande, porque salvar una vida era apenas el principio. Lo verdaderamente peligroso venía después, esconderla, y mientras el amanecer se acercaba, ninguno de los dos imaginaba que, en unas horas, una noticia en la radio iba a declarar oficialmente muerto al hombre que caminaba, débil pero vivo, a su lado. La casa de doña Carmen no aparecía en los mapas, y eso, sin saberlo, era su mayor fortaleza. Era una construcción chueca, de lámina y bloc, con un techo que se quejaba cuando el viento soplaba fuerte. Diego empujó la puerta con el pie, sosteniendo a Alejandro como podía. «Abuela», llamó en voz baja, con ese tono que avisa que algo no anda bien. Doña Carmen levantó la vista desde la estufa, y en segundos entendió que esa noche no iba a ser como las demás. No preguntó nombres ni historias. Primero cerró la puerta, luego corrió la cortina, y después puso agua a hervir. «Acuéstenlo ahí», ordenó, señalando una cama angosta que había visto mejores días. Alejandro apenas podía hablar, pero alcanzó a murmurar un agradecimiento. Doña Carmen lo miró con severidad y le respondió: «Luego platica, ahorita respire». No había miedo en su voz, solo urgencia práctica, de esas que nacen de haber sobrevivido demasiado. Diego observaba todo con los ojos abiertos de par en par. Su abuela limpiaba heridas con manos firmes como si hubiera hecho eso toda la vida. Vendó, acomodó, dio agua con cucharita. Alejandro cerraba los ojos, dejando que lo cuidaran personas que no lo conocían. Y eso, curiosamente, lo hacía sentir más seguro que cualquier guardaespaldas que había tenido. Afuera, el gallo del vecino cantó antes de tiempo, como si también estuviera confundido. El silencio dentro de la casa era espeso, apenas roto por el chisporroteo del comal. Doña Carmen se sentó un momento, secándose las manos en el delantal. «Bueno», dijo al fin, «ahora sí. ¿Qué pasó?» Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar, pero se detuvo cuando un sonido metálico llenó el cuarto. Era la radio vieja, esa que siempre estaba prendida aunque nadie la escuchara de verdad. La voz del locutor sonó clara, demasiado clara para el momento. Anunció una noticia urgente, con ese tono solemne que no deja dudas. El empresario Alejandro Morales ha sido declarado muerto. Diego sintió que el estómago se le caía. Doña Carmen dejó de respirar un segundo. Alejandro abrió los ojos, lento, como si hubiera esperado escuchar cualquier cosa menos eso. El locutor siguió hablando, mencionando homenajes, declaraciones oficiales, un funeral en la capital. Nadie dijo nada durante varios segundos. El único sonido era la radio contando la muerte de un hombre que estaba ahí mismo, respirando con dificultad. Diego fue el primero en reaccionar. «Pero si está aquí», dijo señalándolo confundido, casi molesto. Doña Carmen apagó la radio de golpe. «Para el mundo no», respondió bajito. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez desde que salió de la tierra tembló de verdad. Entendió en ese instante que no solo habían intentado matarlo, ya lo habían logrado, al menos en papel. Alguien había movido piezas rápido, demasiado rápido. El funeral anunciado no era casualidad, era una confirmación de que el plan seguía avanzando. Alejandro apretó los puños con lo poco de fuerza que le quedaba. «Si creen que estoy muerto», pensó en voz alta, «entonces tengo una oportunidad». Doña Carmen lo miró fijamente, como midiendo el tamaño del problema que acababa de entrar a su casa. «Aquí nadie habla», dijo con voz firme. Diego asintió de inmediato, sin entenderlo todo, pero entendiendo lo suficiente. Alejandro los miró a ambos, sorprendido. No estaba frente a aliados poderosos, pero sí frente a algo más raro: lealtad sin interés. «Mientras crean que no existo, estoy a salvo», murmuró Alejandro. «Pero no por mucho tiempo». Doña Carmen le acercó una taza de té caliente. «Primero viva», le dijo. «Luego ve cómo se pelea con el mundo». Diego sonrió apenas, nervioso, como si entendiera que algo grande se estaba cocinando en esa cocina pequeña. La casa volvió a quedar en silencio. Afuera, el pueblo despertaba como cualquier otro día, ignorante de la mentira que acababa de nacer en la radio. Dentro, 3 personas compartían un secreto demasiado grande para ese espacio, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que sobrevivir escondido no iba a ser suficiente. Porque si Alejandro estaba oficialmente muerto,
alguien tendría que demostrar lo contrario. El silencio que siguió a la noticia fue distinto, pesado, como si la casa misma estuviera escuchando. Nadie necesitó decirlo en voz alta para entender que, a partir de ese momento, cada palabra mal puesta podía costarles todo. Doña Carmen fue la primera en romperlo, acomodando las sillas como si ese gesto tan simple pudiera ordenar el caos. «Aquí nadie vio nada», dijo despacio, mirando primero a Diego y luego a Alejandro. No era una sugerencia, era una regla. Alejandro intentó incorporarse un poco más en la cama, con cuidado de no marearse. «Si saben que sigo vivo, no van a dudar en terminar el trabajo», explicó sin dramatismo, como quien habla de un trámite pendiente. Diego tragó saliva. De pronto, rescatar a un hombre ya no parecía tan heroico como peligroso. Pero aún así, no dijo nada. Había cosas que uno aceptaba sin saber bien por qué. Doña Carmen sirvió café en tazas despostilladas, como si fuera una reunión cualquiera. «El problema no es esconderlo», comentó. «El problema es cuánto tiempo». Alejandro asintió lentamente. Sabía que su apellido movía intereses enormes y que su supuesta muerte solo había acelerado ambiciones dormidas. «Mientras crean que estoy muerto, se van a confiar», dijo. «Y esa confianza puede ser nuestra única ventaja». Diego levantó la mano como en la escuela. «¿Y si alguien nos ve?», preguntó. Nadie se rió. Doña Carmen lo miró con ternura y seriedad al mismo tiempo. «Por eso es un pacto», respondió. «No de palabras, sino de conciencia». Alejandro observó al niño, sorprendido por su calma. No estaba frente a un héroe de película, sino frente a alguien que entendía el valor del silencio. Esa misma noche, acordaron detalles pequeños, pero vitales. Alejandro no podía salir, no podía llamar a nadie, no podía existir. Diego sería el único enlace con el exterior. Doña Carmen controlaría los tiempos, las visitas, los ruidos. No firmaron nada, no chocaron manos. No hacía falta. A veces, los acuerdos más fuertes no se escriben. Mientras descansaba, Alejandro repasó mentalmente nombres, reuniones pasadas, decisiones que ahora parecían señales de alerta ignoradas. Entendió que sobrevivir no bastaba. Si quería recuperar algo, tendría que probarlo todo. «Necesito pruebas», murmuró en la oscuridad. Doña Carmen, que no dormía, lo escuchó. «Entonces habrá que encontrarlas», respondió sin dudar. Diego se acostó en su catre, mirando el techo, sintiendo que su vida acababa de cambiar sin pedir permiso. Pensó en la tumba, en la radio, en el hombre que oficialmente no existía. Le dio miedo, sí, pero también una extraña sensación de propósito. No sabía cómo, pero intuía que algo importante dependía de él. Afuera, el pueblo seguía hablando del funeral que se preparaba en la capital. Dentro de la casa, el tiempo parecía suspendido. Alejandro entendió que sus enemigos creían haber ganado, y eso, paradójicamente, lo hacía sonreír, porque mientras ellos celebraban, él respiraba. Y eso ya era un error de cálculo. El pacto quedó sellado sin ceremonia. 3 personas distintas, unidas por una verdad que no podía salir a la luz. Pero el silencio no era suficiente por sí solo, porque tarde o temprano, el pasado deja rastros, y algunos de esos rastros, enterrados donde menos se espera, estaban a punto de salir a la superficie. El amanecer llegó con cara de «yo no vi nada», como si el cielo también quisiera lavarse las manos. Diego Hernández salió de la casa de doña Carmen en puntitas, cuidando que la puerta no chillara. Traía la misma ropa de la noche anterior, los dedos todavía con tierra bajo las uñas y una sensación rara en el pecho, como cuando sabes que te metiste a un problema grande, pero ya no hay reversa. Caminó por la calle de tierra fingiendo normalidad, saludando con la cabeza a quien pasaba, aunque por dentro iba pensando, si alguien me sigue, si alguien me pregunta, si alguien sospecha. El terreno baldío estaba a las afueras, donde el pueblo se acaba y empiezan los silencios largos. A esa hora casi no había gente, solo un señor barriendo su banqueta y un perro flaco olfateando quién sabe qué. Diego se detuvo antes de entrar. Miró a los lados, escuchó. No había carros, no había voces cercanas. Aún así, la piel se le erizó, porque el miedo no siempre necesita pruebas. Se acordó de Alejandro acostado en la cama, débil, respirando como si cada aire le costara, y se dijo a sí mismo, «Nomás voy y regreso, rapidito». El hoyo seguía ahí,
cubierto a medias como si alguien hubiera hecho el trabajo con prisa y coraje. Diego se agachó, tocó la tierra y notó que estaba húmeda, pesada. Le dio un escalofrío pensar que, horas antes, un hombre había estado ahí abajo, con la tierra encima y la muerte encima también. Tragó saliva y empezó a escarbar. No era por morbo, era por instinto. Algo le decía que, en un lugar así, siempre se queda algo, una huella, un error, una pista. Y quien comete un crimen rápido casi siempre deja migajas. Escarbó con cuidado, esta vez sin desesperación, como si buscara una moneda perdida. La navaja vieja le ayudó a aflojar terrones y apartar raíces. De pronto, su dedo rozó algo distinto, frío, duro, como un pedacito de hielo en medio de barro. Se quedó inmóvil un segundo. Lo rodeó con la mano, lo sacó lentamente y lo puso en la palma. Era un gemelo de camisa, no un botón cualquiera. Un gemelo elegante, metálico, pesado. Brillaba incluso sucio. Diego lo limpió con la manga y se quedó viéndolo como si fuera un objeto de otro planeta. No era solo lo caro, era lo imposible. En el pueblo la gente usaba camisas para la misa, para el trabajo, para la fiesta, pero gemelos, eso era de gente de edificio alto, de los que salen en la tele hablando bonito. Diego lo giró entre los dedos y notó un detalle, un diseño fino, como un símbolo grabado, tal vez un escudo, tal vez una letra. No sabía, pero sí sabía lo más importante. Ese gemelo no pertenecía a nadie de ahí, y si estaba en el lugar del entierro, era porque alguien con dinero o con acceso a gente con dinero estuvo presente. Diego se guardó el gemelo en el bolsillo como si guardara una granada. Miró alrededor otra vez. El terreno parecía igual que siempre, pero ya no era el mismo, porque ahora tenía historia, y una historia peligrosa. Iba a darse la vuelta cuando escuchó una tos, seca, vieja, detrás de él. El niño se quedó congelado. Sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Giró lentamente, como en esas escenas donde sabes que algo te va a brincar encima. Pero no era un monstruo, era un hombre. Don Esteban estaba ahí, parado a unos metros, con un sombrero gastado y una mirada que parecía haber visto demasiadas cosas sin poder contarlas. No era del tipo que inspira confianza a la primera. Tenía esa cara dura de los que han aguantado golpes de la vida y ya ni se quejan. Diego lo reconoció de lejos. El pueblo hablaba de él a veces, como quien menciona a un fantasma. Ese señor trabajaba en la empresa de los Morales y luego lo corrieron. Algunos decían que por flojo, otros decían que por meterse donde no debía. «¿Qué andas haciendo aquí, chamaco?», preguntó don Esteban sin levantar la voz, pero con un tono que no permitía mentiras fáciles. Diego dudó. Podía decir cualquier cosa, que buscaba un balón, que venía por leña, que se le perdió una cosa, pero el viejo lo miraba como si ya supiera. Y Diego, aunque era niño, no era tonto. Algo en ese hombre le decía que mentir sería peor. «Escuché ruidos anoche», soltó midiendo cada palabra, «y encontré algo». El viejo levantó la ceja, interesado. Diego metió la mano al bolsillo y sacó el gemelo. No lo mostró como quien presume, sino como quien entrega una evidencia. Don Esteban lo tomó con 2 dedos, lo examinó y su cara cambió apenas, pero lo suficiente. Murmuró y se quedó callado un segundo. Se lo acercó a los ojos, lo limpió con el pulgar. «Esto no es de aquí», dijo al fin, igual que Diego, pero con una certeza más pesada, y luego añadió algo que hizo que el aire se pusiera más frío. «Yo he visto gemelos así, en juntas». Diego sintió un golpe de realidad. «¿En juntas de la empresa?», preguntó, sin saber si quería escuchar la respuesta. Don Esteban lo miró fijamente y asintió. «Sí, de esos que se creen dueños del mundo». Se guardó el gemelo en la palma y caminó unos pasos pensativo. «Mira, chamaco, yo no sé qué viste anoche», dijo, «pero si encontraste esto aquí, significa que alguien importante estuvo metido en un asunto muy sucio». Diego tragó saliva. Ahí ya no era un juego, ni una travesura, era un crimen. Don Esteban respiró hondo, como si se estuviera obligando a hablar. «Yo trabajé años en ese conglomerado», comenzó, y esa palabra, conglomerado, sonó grande para el terreno baldío. «La gente cree que todo es limpio porque salen en revistas, porque donan cosas, porque cortan listones», se rió sin ganas. «Pero por dentro, ¡uf!».
Diego lo escuchaba sin parpadear. El viejo seguía. Vi pagos raros, vi facturas infladas, vi gente recibiendo sobres, vi contratos que no tenían sentido. Y cuando abrí la boca me hicieron sentir como el malo. Diego apretó los puños. ¿Y por qué no los denunció?, soltó, con esa sinceridad brutal de los niños. Don Esteban lo miró y dejó escapar una carcajada seca. Sí intenté, dijo. ¿Y sabes qué pasó? Me corrieron, me cerraron puertas, nadie me creyó. Y los que sí me creyeron, me dijeron que me callara si quería seguir respirando tranquilo. La frase quedó flotando. Si quería seguir respirando. Diego sintió un escalofrío, porque de repente el entierro de Alejandro no era un caso aislado. Era una forma de hacer las cosas. Entonces, ¿usted cree que lo enterraron por eso?, preguntó Diego bajando la voz como si la tierra pudiera escuchar. Don Esteban no contestó de inmediato. Se quedó viendo el hoyo, como si ahí hubiera una pantalla donde se proyectaba todo lo que sabía. Creo que alguien decidió que ya era hora de quitarlo del camino, dijo al fin. Y cuando alguien con poder decide eso, se mueve rápido, tan rápido que se le caen cosas, como este gemelo. Diego sintió la magnitud del hallazgo, porque ese gemelo no era solo una pieza cara, era un error humano en medio de un plan perfecto. Era la primera grieta, y las grietas, cuando las empujas bien, rompen paredes. Don Esteban le devolvió el gemelo a Diego con cuidado, casi con respeto. Guárdalo, no lo enseñes, no se lo presumas a nadie. Esto no es un tesoro, es una prueba, le advirtió. Diego asintió, serio. Por primera vez, no se sintió un niño jugando a detective. Se sintió responsable. Don Esteban se acomodó el sombrero y dio un paso hacia él. Mira, chamaco, dijo, hay algo que debes entender. Cuando un pez grande se mueve, el agua se agita. Y si tú ya metiste la mano en el agua, te van a voltear a ver. Diego se quedó quieto. ¿Qué hago?, preguntó. Don Esteban lo pensó un segundo y respondió. Busca a los tuyos, a tu gente. No camines solo con esto. Diego guardó el gemelo en el bolsillo, sintiendo que ahora pesaba el doble. Antes de irse, don Esteban soltó una última frase, como quien deja una llave escondida. Yo sé cosas, dijo. Y si de verdad lo que pasó anoche tiene que ver con ellos, tal vez ya no sea momento de quedarme callado. No lo dijo con valentía heroica, lo dijo con cansancio, con rabia acumulada, como alguien que ha vivido tragándose palabras y ya se hartó. Diego regresó a casa con pasos rápidos, cuidando no voltear demasiado. Sentía que cualquiera podía leerle la cara. Cuando llegó, doña Carmen abrió apenas la puerta y lo jaló adentro sin preguntar. Diego sacó el gemelo y lo puso sobre la mesa como si fuera una verdad desnuda. Doña Carmen lo miró con alarma y Alejandro, desde la cama, lo observó con los ojos afilados, como si ese pequeño objeto le estuviera gritando nombres. Alejandro extendió la mano y tomó el gemelo, lo giró, lo examinó, y su respiración se cortó un poco. No necesitó que Diego explicara demasiado. «Esto», murmuró, y por primera vez su voz sonó con algo distinto. No solo miedo, sino dirección. «Esto pertenece a alguien que estuvo cerca, muy cerca». Doña Carmen se persignó bajito, y Diego sintió el peso de haber traído a su casa un pedazo del enemigo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, los tres entendieron lo mismo. Ya tenían el primer hilo, pero si jalaban, no iban a sacar una simple respuesta, iban a destapar una red. Alejandro apretó el gemelo en el puño y miró a Diego con una seriedad que no le quedaba a ese cuarto humilde. «Necesitamos a alguien que conozca el monstruo por dentro», dijo, casi para sí mismo. Y justo ahí, el nombre de don Esteban empezó a sonar como la siguiente jugada. Don Esteban no volvió a la casa de inmediato. Primero caminó largo rato, como si necesitara acomodar los recuerdos antes de abrir la boca. Habían pasado años desde que alguien lo escuchaba sin burlarse, sin mirarlo como al viejo amargado que hablaba de más. Esa tarde, cuando cruzó la puerta de doña Carmen, no traía nada en las manos, pero sí una decisión pesada en el pecho. «Si vamos a hablar, será con todo», dijo apenas entrar. Alejandro lo miró con atención, entendiendo que no estaba frente a un simple testigo, sino frente a una bomba de tiempo. Se sentaron alrededor de la mesa chica, esa que cojeaba un poco y obligaba a moverla con cuidado.
Diego escuchaba en silencio, los codos apoyados, los ojos atentos. Don Esteban comenzó desde el principio. Licitaciones arregladas, auditorías maquilladas, sobornos disfrazados de donativos. Hablaba despacio, sin adornos, como quien ya no necesita convencer. Alejandro apretaba la mandíbula. Cada palabra confirmaba sospechas que había ignorado por años, confiando más en la sangre que en los números. Todo empezó cuando el control dejó de ser suficiente, explicó don Esteban. Quisieron más, siempre más. Nombró al familiar traidor sin decirlo directamente, como si pronunciarlo pudiera traerlo a la puerta. Contó cómo los fondos se movían entre empresas fantasma, cómo los empleados que preguntaban de más eran reubicados o despedidos. Diego no entendía todos los términos, pero entendía la traición, y eso dolía igual. Doña Carmen, que había vivido injusticias más simples pero igual de duras, escuchaba con los brazos cruzados. ¿Y nadie hizo nada?, preguntó. Don Esteban soltó una risa amarga. Sí hicieron, respondió. Se callaron. El silencio volvió a caer sobre la mesa, pesado pero distinto. Ya no era miedo puro, ahora había rabia compartida. Alejandro entendió que su intento de asesinato no era un impulso aislado, sino el último paso de un plan largo y bien aceitado. Entonces no basta con sobrevivir, dijo Alejandro al fin. Hay que demostrarlo todo. Don Esteban asintió. Y hacerlo con pruebas que no puedan desaparecer, añadió. Diego levantó la vista. ¿Y si nos buscan?, preguntó. Alejandro lo miró con una seriedad suave. Por eso nadie espera que seamos nosotros, respondió. No eran un ejército, no tenían dinero, no tenían protección, y justamente por eso eran invisibles. Así, sin discursos heroicos ni promesas grandilocuentes, nació la resistencia más improbable. Un magnate dado por muerto, un niño sin recursos, una abuela que conocía el valor de resistir en silencio y un trabajador despedido que había guardado verdades durante años. No se dieron la mano ni hicieron juramentos. Bastó una mirada compartida, esa que dice, ya estamos aquí, ahora seguimos. Don Esteban habló entonces de un lugar, una vieja planta industrial casi olvidada, que había sido parte del conglomerado antes de las modernizaciones. Ahí guardaban cosas que no querían mover, explicó. Archivos viejos, respaldos que nadie revisó cuando cambiaron los sistemas. Alejandro sintió un pulso acelerado. Sabía exactamente de qué hablaba. Había confiado en que esos lugares no importaban, y ahora entendía su error. La idea era arriesgada, casi absurda. Entrar significaba exponerse, dejar huellas, provocar movimiento, pero también era la única forma de encontrar algo sólido. Doña Carmen suspiró. Si van, no vuelvan con las manos vacías, dijo. Diego sonrió nervioso. Por primera vez no se sentía un espectador. Se sentía parte de algo que, aunque pequeño, podía sacudir estructuras enormes. Cuando don Esteban se levantó para irse, Alejandro lo detuvo. Gracias, le dijo sin adornos. Don Esteban negó con la cabeza. No es por ti, respondió. Es por todo lo que se llevaron creyendo que nadie iba a reclamar. Diego los miró a ambos y entendió que la pelea no era solo por un nombre o una empresa, era por la verdad. Esa noche, mientras el pueblo seguía hablando del funeral que se acercaba, 4 personas se preparaban para hacer lo impensable. No tenían armas ni contactos poderosos, solo memoria, coraje y una oportunidad diminuta, pero a veces eso basta para empezar a derrumbar gigantes, y la siguiente jugada los llevaría directo al corazón de la bestia. La tormenta cayó como si el cielo también estuviera encabronado. Rayos iluminaban la carretera vieja y el viento sacudía los árboles con ganas, de esos que parecen aplaudir el desastre. Alejandro y don Esteban avanzaban en una camioneta prestada, vieja, que rechinaba en cada bache. Nadie los seguiría esa noche. Nadie sensato salía con ese clima, y justo por eso habían elegido ese momento. Si algo sale mal, al menos el ruido lo tapa, murmuró don Esteban, apretando el volante. La planta industrial apareció entre la lluvia como un gigante abandonado. Óxido, paredes manchadas, ventanas rotas. Alejandro la miró con una mezcla de nostalgia y culpa. Años atrás, había autorizado su cierre sin pensar demasiado. Aquí empezó todo, dijo en voz baja. Don Esteban estacionó lejos y apagó las luces. El silencio volvió de golpe, solo interrumpido por la lluvia golpeando el metal.
Ambos bajaron, cubriéndose con chamarras viejas, pareciendo más ladrones que empresarios. Entraron por un acceso lateral, una puerta que ya no figuraba en ningún plano moderno. Don Esteban sacó un manojo de llaves antiguas, pesadas, como de otra época. Probó una, luego otra. Clic. La puerta cedió con un gemido largo, como quejándose por despertar después de años. Alejandro sonrió apenas. Nunca actualizaron esto, dijo. Siempre confiaron demasiado en los sistemas nuevos. Adentro, el aire olía a humedad y aceite viejo. Sus pasos resonaban en el pasillo largo y cada eco parecía una advertencia. Caminaron con linternas pequeñas, evitando encender luces grandes. Don Esteban conocía el lugar como la palma de su mano. «Abajo», indicó, señalando una escalera metálica que crujió al primer paso. Alejandro bajó despacio, cuidando no resbalar. El corazón le latía fuerte, no por el miedo físico, sino por lo que podían encontrar. El archivo subterráneo era una cápsula del tiempo. Estantes llenos de carpetas amarillentas, cajas con polvo acumulado, equipos viejos cubiertos con lonas. Nadie había tocado ese lugar en años. Aquí guardaban lo que no querían digitalizar, explicó don Esteban. Demasiado rastro. Alejandro pasó los dedos por una carpeta y sintió un escalofrío. Era como tocar su propio pasado, uno que había decidido no mirar. Revisaron con prisa contenida. Carpetas, discos duros, cuadernos. Todo parecía olvidado, pero intacto. De pronto don Esteban se quedó quieto. «Aquí», susurró. Señaló una caja metálica sellada, escondida detrás de un archivador caído. Alejandro la reconoció de inmediato. «Eso pertenecía a un auditor», dijo. «Desapareció hace años». Se miraron sin decir nada. Sabían que esa caja no estaba ahí por casualidad. Cuando intentaron moverla, un ruido lejano los puso en alerta. Un golpe seco, luego otro. «¿Escuchaste eso?», preguntó Alejandro. Don Esteban apagó la linterna. Arriba, voces apagadas se mezclaban con la lluvia. Alguien había activado una alerta. El tiempo se había acabado. Alejandro cargó la caja con esfuerzo. «Con esto basta», dijo. Don Esteban asintió. «Vámonos, ya». Corrieron por el pasillo, esquivando charcos, con la adrenalina a tope. La planta, que antes parecía muerta, ahora se sentía despierta y hostil. Las voces se acercaban. «Por aquí», gritó alguien a lo lejos. Don Esteban giró bruscamente y abrió una compuerta oxidada. «Drenaje industrial», dijo sin pensarlo. No había tiempo para dudar. Bajaron resbalando, cayendo casi de cabeza en un conducto estrecho. El agua sucia les llegó hasta las rodillas mientras avanzaban a tientas. El ruido de arriba se hacía más lejano, pero el peligro seguía ahí. Alejandro apretaba la caja contra el pecho como si fuera un salvavidas. Sabía que lo que llevaba podía cambiarlo todo o destruirlos. Al fondo, una luz tenue marcaba la salida. Empujaron la tapa con todas sus fuerzas y salieron empapados, respirando agitados, vivos por pura suerte. Cuando por fin se alejaron lo suficiente, se detuvieron bajo la lluvia. Nadie habló durante un rato. Don Esteban soltó una carcajada nerviosa. Alejandro respiró hondo. «Esto ya no tiene vuelta atrás», dijo. Don Esteban lo miró, serio. «Nunca la tuvo», respondió. Y aunque no lo sabían todavía, alguien más había estado observando desde lejos. Alguien pequeño, silencioso y dispuesto a hacer algo que cambiaría el rumbo de la huida. La lluvia seguía cayendo cuando Alejandro y don Esteban llegaron al cobertizo, un lugar tan olvidado como ellos mismos en ese momento. El techo de lámina dejaba pasar el agua en algunos puntos, marcando el suelo con goteras rítmicas, casi como un reloj marcando el tiempo que se les estaba acabando. Alejandro dejó la caja metálica sobre una mesa improvisada hecha con tarimas viejas. El golpe seco resonó más fuerte de lo que esperaba. No era solo metal chocando contra madera, era la verdad tocando superficie. Durante unos segundos nadie habló. Don Esteban cerró la puerta con cuidado exagerado, revisó por una rendija y luego recorrió el lugar con la mirada, como si esperara que los recuerdos salieran de las paredes. «Aquí estamos», dijo al fin, más para convencerse que para informar. Alejandro se quedó mirando la caja. Tenía manchas de óxido, bordes gastados, y aún así parecía resistente,
como si hubiera sido diseñada para sobrevivir al abandono o al miedo. Abrirla no fue sencillo. El sello parecía llevar años sin tocarse. Don Esteban sacó una herramienta improvisada, sudando a pesar del frío. Cada intento fallido aumentaba la tensión. Alejandro sentía cómo el corazón le latía en las sienes. No era ansiedad, era anticipación. Sabía que dentro de esa caja estaba la confirmación de algo que había negado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente el sello se dio con un crujido seco, ambos se quedaron inmóviles un segundo, como si esperaran una explosión invisible. Dentro había carpetas gruesas, amarillentas por el tiempo, discos duros envueltos con plástico viejo y un cuaderno contable de tapas negras, gastadas en las esquinas. Alejandro reconoció de inmediato la caligrafía escrita en la primera página del cuaderno. El nombre del auditor desaparecido, aquel hombre serio, incómodo, que hacía demasiadas preguntas en las juntas. Nunca se fue por voluntad propia, murmuró Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta que no venía del miedo. Comenzaron a revisar los documentos con cuidado, como quien manipula algo frágil pero peligroso. Cada hoja era un golpe distinto. Transferencias a empresas que no existían físicamente, contratos firmados por representantes fantasmas, montos redondeados con una precisión sospechosa. Don Esteban soltaba pequeños suspiros de frustración. «Aquí está el truco», decía señalando columnas. «Aquí es donde se pierde el dinero, y aquí es donde vuelve limpio». Alejandro sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Todo había ocurrido bajo su nombre. Uno de los discos duros llamó la atención. Tenía etiquetas escritas a mano, fechas, iniciales, símbolos. Alejandro conectó uno a una laptop vieja que don Esteban había traído por si acaso. La computadora tardó en reaccionar, como si dudara en despertar después de años de silencio. Cuando la pantalla encendió, aparecieron carpetas organizadas con una precisión inquietante. Correos, grabaciones de llamadas, documentos escaneados. No eran suposiciones, era evidencia pura. Alejandro abrió un archivo al azar, luego otro, y otro más, hasta que apareció una carpeta con su nombre completo. El cursor tembló apenas cuando hizo clic. Dentro había un documento titulado Sin rodeos, Plan de sustitución. Alejandro sintió que el aire se le iba. El texto describía movimientos internos, fechas, reacciones esperadas. No hablaba de una posible traición, hablaba de una operación calculada. Y al final, una palabra que lo dejó helado: eliminación. Cerró los ojos un segundo. No era solo que quisieran quitarle la empresa. Querían borrar su existencia. Don Esteban leyó por encima de su hombro y apretó los labios. «Esto lleva años cocinándose», dijo. «No fue un arranque, fue estrategia». Alejandro apoyó los codos en la mesa, sintiendo el peso de cada decisión pasada. Recordó reuniones donde ignoró advertencias, llamadas que no devolvió, informes que firmó sin revisar. La traición no había empezado esa noche. Esa noche solo fue el cierre. Siguieron revisando. En el cuaderno contable aparecían nombres tachados, algunos con símbolos, otros con fechas. Uno tenía una X roja marcada con fuerza: el auditor. Don Esteban pasó el dedo por esa página. «Aquí está», dijo. «Aquí fue cuando dejó de ser útil». Alejandro sintió rabia subirle por el pecho. Ya no era una lucha por recuperar lo suyo, era una deuda con gente que había sido silenciada. Entre los documentos encontraron grabaciones de audio, voces reconocibles, algunas familiares, frases dichas con ligereza, como quien habla de mover muebles, pero que en realidad hablaban de personas. Alejandro reconoció la voz del familiar traidor. No decía su nombre, no hacía amenazas directas, pero el tono era claro, frío, seguro. «Que no llegue al lunes», decía en uno de los audios. Alejandro cerró el archivo con mano temblorosa. Eso bastaba. Durante un momento, el cobertizo quedó en silencio. Solo la lluvia y la respiración pesada de ambos. Don Esteban fue el primero en hablar. «Con esto nadie puede decir que estás loco», dijo. Alejandro asintió lentamente. «Pero también significa que nos van a buscar con todo», respondió. Sabían que esas pruebas no eran solo poderosas, eran una sentencia. Tenerlas los convertía en blancos, pero no tenerlas los dejaba muertos en vida. Comenzaron a organizar lo más importante:
Separaron copias, hicieron respaldos rápidos, guardaron lo esencial en la caja metálica. Alejandro sentía que cada segundo contaba. Y entonces, un ruido rompió el ritmo. Un golpe seco, lejano. Luego otro. Voces apagadas mezcladas con la lluvia. Don Esteban se asomó por una rendija y regresó pálido. «No es casualidad», dijo. «Nos encontraron». No hubo tiempo para discutir. Alejandro cerró la caja con fuerza. El metal resonó como un aviso. Salieron por la parte trasera del cobertizo, corriendo entre el lodo, resbalando, con la adrenalina disparada. Las voces se acercaban. Linternas iluminaban la oscuridad de forma errática. Alejandro cargaba la caja con dificultad, sintiendo que cada paso podía ser el último, no por el peso físico, sino por lo que representaba. Mientras huían, Alejandro entendió algo con claridad brutal. La verdad no protege por sí sola. La verdad necesita moverse, necesita llegar a alguien que no pueda ser comprado ni silenciado. Y ellos aún no tenían ese camino claro. Solo sabían que no podían volver atrás, que el juego había cambiado. Un grito sonó a lo lejos. Por ahí, don Esteban jaló a Alejandro hacia un sendero estrecho, cubierto de maleza. Avanzaron a ciegas durante minutos que parecieron horas, hasta que el ruido quedó atrás. Se detuvieron jadeando, empapados, cubiertos de lodo, vivos por pura suerte. Alejandro apoyó la caja en el suelo y la miró con una mezcla de orgullo y terror. «Esto es todo», dijo casi sin voz. Don Esteban negó con la cabeza. «No», respondió, «esto es apenas el principio». Alejandro lo miró, entendiendo que tenía razón. Porque ahora que la verdad había salido a la luz, había que sobrevivir lo suficiente para contarla. Y mientras se recuperaban del escape, sin saberlo, alguien más había seguido cada movimiento desde la distancia. Alguien pequeño, rápido, invisible para quienes buscaban solo adultos. Y ese alguien ya estaba haciendo algo que cambiaría la huida en cuestión de minutos. Diego no había dicho nada cuando vio las luces moverse a lo lejos. No gritó, no corrió, no avisó, simplemente entendió. A veces los niños no necesitan explicaciones largas. Leen el peligro como se lee el clima. Desde una loma cercana, cubierto por matorrales y lluvia, observó cómo los hombres armados cerraban el cerco alrededor del cobertizo. No eran policías, no traían prisa torpe ni voces de autoridad. Se movían con calma, con método. Eso fue lo que más le dio miedo. El niño sintió el corazón retumbarle en los oídos, pero no se quedó paralizado. Pensó en Alejandro, en don Esteban, en su abuela esperándolo sin saber si esa noche volvería a verlo. Si los agarran, se acaba todo, se dijo. Miró alrededor buscando algo, lo que fuera. Sus ojos se detuvieron en un bidón olvidado, medio enterrado, con restos de combustible viejo. No era suficiente para un incendio grande, pero sí para llamar la atención. Y eso era justo lo que necesitaba. Diego se movió rápido, con el sigilo de quien ha aprendido a no hacer ruido para no molestar al mundo. Arrastró el bidón unos metros, lo abrió con esfuerzo y vació parte del contenido cerca de una pila de madera húmeda. No buscaba quemarlo todo, buscaba confusión. Sacó un cerillo aplastado del bolsillo, lo encendió con manos temblorosas y lo dejó caer. El fuego tardó unos segundos en reaccionar y luego, como si despertara de malas, empezó a rugir. El humo subió primero, espeso, oscuro, imposible de ignorar. Los hombres armados reaccionaron de inmediato. Gritos, órdenes cruzadas, linternas apuntando en todas direcciones. ¡Fuego!, gritó alguien. Y justo como Diego había calculado, el cerco se rompió. 2 hombres corrieron hacia las llamas, otros intentaron rodear el área. Nadie estaba mirando hacia el sendero estrecho que se abría entre los árboles. Alejandro y don Esteban escucharon el caos sin entenderlo del todo. Solo supieron que era su oportunidad. Don Esteban jaló a Alejandro del brazo. «Ahora», dijo, sin explicar nada más. Corrieron como pudieron, con el cuerpo cansado y el miedo empujándolos por la espalda. Alejandro apretaba la caja contra el pecho, sintiendo que cada paso era un préstamo al destino. No sabían quién había provocado la distracción. Solo sabían que alguien les había comprado minutos valiosos. El sendero los llevó hasta el río.
El agua bajaba crecida por la lluvia, golpeando piedras con furia. Alejandro se detuvo, jadeando. «No podemos cruzar así», dijo. Don Esteban miró alrededor, evaluando opciones, y entonces lo vio. Una pequeña embarcación amarrada a un tronco, moviéndose inquieta con la corriente. «Conozco al dueño», murmuró. «Si sigue vivo, nos ayudará». Don Joaquín apareció como si lo hubieran invocado. Salió de una choza improvisada, con un impermeable viejo y una linterna que apenas iluminaba su propio cansancio. «¿Qué hacen aquí a estas horas?», preguntó desconfiado. Don Esteban no dio rodeos. «Nos siguen. Necesitamos cruzar ya». Don Joaquín miró a Alejandro, empapado, sucio, pero con una mirada que no se veía en cualquiera. Suspira. «Suban», dijo. Luego preguntó. La barca se soltó del tronco y se dejó llevar por la corriente. El motor viejo tosió antes de arrancar, como si también dudara. Desde la orilla las luces de las linternas se movían frenéticas, cada vez más lejos. Diego observaba todo desde su escondite, con el pecho apretado y los ojos bien abiertos. Cuando vio la barca perderse río abajo, soltó el aire que llevaba rato conteniendo. No sonrió. Todavía no. El viaje fue largo y silencioso. El agua salpicaba el rostro de Alejandro, mezclándose con la lluvia y el sudor. Don Joaquín no hacía preguntas, pero tampoco apartaba la vista del río. «Hay caminos que no salen en los mapas», dijo de pronto. «Pero llegan». Alejandro lo miró, entendiendo que ese hombre sabía más de lo que aparentaba. Por primera vez desde que todo comenzó, se sintió completamente vulnerable. No había trajes, no había escoltas, no había teléfonos. Solo gente ayudando a gente. En una parada breve, Diego apareció empapado, respirando agitado, pero entero. Alejandro lo miró como si viera un milagro caminando. «¿Fuiste tú?», preguntó. Diego encogió los hombros. «No más hice ruido», respondió, intentando restarle importancia. Don Esteban lo observó con respeto nuevo. No había heroísmo en el gesto, pero sí una valentía cruda, de esas que no piden aplauso. El grupo continuó por rutas secundarias, evitando carreteras principales, cambiando de transporte cuando era necesario. Cada kilómetro alejaba a Alejandro de la vida que conocía y lo acercaba a otra que nunca había imaginado. Durmieron poco, comieron lo justo, avanzaron siempre con la sensación de ser observados. Pero algo había cambiado. Ya no huían solo por miedo, huían con un propósito claro. Durante una de las noches, Alejandro se quedó mirando el cielo desde la orilla del camino. Pensó en cuántas veces había pasado por lugares así sin verlos realmente, encerrado en su burbuja de poder. Ahora entendía lo que era depender de la buena voluntad, de la solidaridad anónima, de la gente que no sale en revistas. Y ese entendimiento le dolía, pero también lo transformaba. Don Joaquín los dejó cerca de un cruce importante, sin despedidas largas. «De aquí en adelante caminen con cuidado», dijo. Diego lo miró y preguntó. «¿No tiene miedo?». El barquero sonrió apenas. «Todos tenemos», respondió, «pero hay cosas que dan más miedo que ayudar». Y se fue, perdiéndose en la oscuridad. Cuando el amanecer empezó a asomarse, Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Esperanza mezclada con responsabilidad. Ya no podía pensar solo en sobrevivir. Tenía que llegar hasta el final, porque ahora sabía que la verdad, cuando se mueve, necesita gente dispuesta a protegerla, incluso cuando el precio es alto. Y mientras avanzaban hacia la capital, con el cansancio pegado al cuerpo y la historia apretada en una caja metálica, Alejandro entendió que el camino peligroso apenas comenzaba, porque huir había sido solo una parte. Lo verdaderamente difícil sería aparecer de nuevo, frente a todos. El trayecto hacia la capital no fue una línea recta. Fue un zigzag constante entre caminos secundarios, pueblos pequeños y decisiones tomadas al vuelo. Alejandro lo notó desde el primer kilómetro. Ya no viajaba como antes, con rutas claras y escoltas invisibles. Ahora avanzaba a base de intuición, silencios y miradas cómplices. Cada parada era breve, cada descanso incompleto. Nadie decía «ya casi», porque mentirle al cansancio solo lo hace más pesado. Viajaban en transporte prestado, cambiando de vehículo cuando podían,
mezclándose con la gente común. Alejandro observaba a su alrededor con ojos nuevos. Madres cargando bolsas enormes, trabajadores durmiendo sentados, niños jugando con cualquier cosa. Ese mundo siempre había existido, pero él lo había pasado por alto. Así vive la mayoría, pensó, y la idea le cayó como un golpe suave pero constante. No había guardaespaldas aquí, solo resistencia diaria. Diego iba atento a todo, como si hubiera crecido años en pocos días. Avisaba cuando veía algo raro, sugería desvíos, preguntaba poco. Doña Carmen, firme como siempre, cuidaba los tiempos y los silencios. Don Esteban se mantenía alerta, mirando por las ventanas como si esperara que el pasado los alcanzara en cualquier curva. La caja metálica viajaba con ellos, envuelta, escondida, pero presente. Nadie la olvidaba. En una parada nocturna, Alejandro se sentó en una banca dura, observando a la gente pasar sin reconocerlo. Por primera vez, no era nadie. Y lejos de asustarlo, esa invisibilidad lo obligó a pensar. Recordó decisiones tomadas desde oficinas cómodas, discursos sobre esfuerzo y mérito. Ahora entendía lo frágil que era todo eso cuando no tienes red. No era culpa, era conciencia despertando tarde, pero despertando al fin. Don Esteban se sentó a su lado. «No es fácil ver el mundo sin filtros», comentó. Alejandro sonrió apenas. «No», respondió, «pero es necesario». Sabía que, si lograban llegar, no podría hablar igual que antes. No después de haber caminado así, de haber dependido de manos desconocidas, de haber sentido miedo real. La verdad que llevaba no era solo legal, era humana. El camino se volvió más tenso conforme se acercaban. Más retenes, más rumores, más miradas largas. Diego apretaba los puños cada vez que alguien los observaba de más, pero seguían avanzando, porque detenerse ya no era opción. La capital no era solo un destino, era el punto donde todo debía enfrentarse. Cuando finalmente vieron el perfil de la ciudad a lo lejos, Alejandro sintió un nudo en el pecho. No era alivio, era anticipación. Sabía que ahí no habría escondites, solo exposición. Y aunque el cansancio lo vencía, también lo empujaba algo más fuerte, la certeza de que el silencio ya no era una opción, porque llegar era apenas la antesala. Lo que venía después iba a sacudirlo todo. La capital los recibió sin mirarlos. Miles de personas caminaban deprisa, ajenas a que, entre ellas, avanzaba un hombre oficialmente muerto. Alejandro sintió el peso de esa ironía desde el primer paso. Nadie lo reconocía, nadie lo señalaba, y sin embargo, ahí mismo se había firmado su desaparición. Caminaba con gorra, chamarra común y una postura que no delatara nada. «Aquí me borraron», pensó, sin rencor, solo con una claridad nueva. Don Esteban los condujo lejos de los edificios brillantes, hacia una zona más discreta. Subieron escaleras angostas hasta un departamento viejo, donde vivía don Luis, un exfuncionario del que pocos hablaban porque no encajaba en ningún bando. El hombre abrió la puerta con cautela, observó a Diego, a doña Carmen, y cuando Alejandro se quitó la gorra, no se sorprendió. Solo suspiró, como quien confirma algo que ya sabía. «Tardaste», dijo. No fue reproche, fue reconocimiento. La conversación no fue rápida ni cómoda. Alejandro no habló de traición personal ni de recuperar poder. Habló de hechos. Don Esteban colocó la caja metálica sobre la mesa. Don Luis la abrió con calma, revisando documentos, escuchando fragmentos de audios, leyendo nombres. A cada minuto su rostro se endurecía un poco más. «Esto no es solo un crimen», murmuró. «Es un sistema». Nadie lo contradijo, porque todos ya lo sabían. Don Luis fue claro desde el inicio. «Si entramos por los caminos normales, esto desaparece», explicó. «Pero hay otra forma». Planeó con precisión. ¿Qué mostrar? ¿A quién? ¿Cuándo? Alejandro entendió entonces que reaparecer no era simplemente decir «estoy vivo». Era elegir el momento exacto para que la verdad no pudiera ser ignorada ni enterrada otra vez. El día llegó sin anuncios oficiales. Una conferencia improvisada, periodistas convocados por rumores insistentes, funcionarios presentes por presión mediática. Alejandro esperó detrás del escenario improvisado, escuchando el murmullo crecer. Cuando salió,
El silencio fue inmediato. Algunos se quedaron congelados. Otros bajaron la vista a sus notas, incrédulos. Un hombre muerto estaba ahí respirando, sosteniéndose sin escoltas ni discursos preparados. Alejandro caminó hasta el micrófono con pasos tranquilos. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. No reaparezco para pedir disculpas ni para recuperar lo que fue mío, dijo. Reaparezco porque la verdad no se puede enterrar. Colocó la caja metálica frente a todos. Documentos, registros, audios, pruebas claras, directas, imposibles de desmentir con frases bonitas. Cuando pronunció la frase, me declararon muerto, pero la verdad sigue viva. No hubo aplausos. Hubo incomodidad, preguntas nerviosas, miradas que evitaban la cámara. Diego observaba desde un costado sin entender cada palabra, pero entendiendo lo esencial. Aquello había valido la pena. Doña Carmen apretó su mano con fuerza, como diciendo, aquí seguimos. Don Esteban respiró hondo, liberando años de silencio. Las preguntas llegaron una tras otra. Alejandro respondió sin rodeos. Sabía que el proceso sería largo, que no todo se resolvería ese día, pero también sabía que ya no estaba solo ni escondido. Había cruzado la línea del miedo. Había vuelto no como magnate, sino como testigo. Mientras las cámaras seguían grabando, Alejandro pensó en la noche del terreno baldío, en el ruido bajo la tierra, en el niño que no se fue corriendo. Todo había empezado ahí, sin planes ni discursos. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara. Algunas verdades tardan en salir, pero cuando lo hacen ya no hay fuerza suficiente para volverlas a enterrar. Suscríbete ahora, comenta tu opinión y mira el próximo video.